2 de la mañana hicimos una maniobra, quisimos virar para retomar mejor el viento. Hubo un ventarrón muy fuerte, entonces se reventó un cabo y un freno, y se nos fue la botavara hasta el otro lado, casi cae al agua. Empezó a tocar el agua un poco y entonces entre 6 la pudimos sacar. Nos costó mucho trabajo, casi perdemos la vela por esto. Si se llega a meter un poco de agua a la velocidad que íbamos, que eran como 8 o 10 nudos, pues perdemos la vela mayor, ¿no? Capi, te quería preguntar, ¿cómo revisas la meteorología para un viaje? La meteorología se puede revisar en tierra, ¿sí? Hay aplicaciones. Yo uso una que se llama Windy, que bueno, son precisas 3 días aproximadamente, 3-4 días máximo. Después, bueno, tenemos un dispositivo que es un Garmin, es un rastreador satelital, que también podemos pedir la meteorología, ¿sí? De algún lugar exacto. Y después aparte tengo amigos que siempre de tierra me envían. Ah, desde tierra te están me van siguiendo, van mirando por dónde estamos y van mirando la meteorología del lugar. Y si llega a haber una tormenta lejos, van viendo cómo evoluciona. Y si hay una tormenta en nuestro camino, hay que desviarnos, ¿sí o sí? Si se puede, sí. Si no, hay que adecuar las medidas de seguridad para pasarla. Hace 3 días salimos de San Martín y ahora estamos haciendo una navegación muy técnica. Tenemos el viento de popa a proa, de atrás hacia adelante, y la vela mayor está pesada, entonces hay que tener mucho cuidado de que no se nos pase. Hay que tener mucho cuidado con la navegación, siguiendo el rumbo de la brújula para no cagarla, para que la botavara no se pase del otro lado y haya un inconveniente grave. Y de la tormenta que habíamos visto, que se formaría al norte de las Bahamas, finalmente se deshizo antes de que llegáramos a ella. Así que no la vimos, no nos tocó, pero solo salimos al mar Atlántico y nos recibió con unas buenas lluvias y pues algunas maniobras, algunos trabajos que teníamos que hacer en las velas. Como sabemos, el mar es impredecible y hay que adaptarse a él. En su casa, él manda y hay que ajustar las velas a sus órdenes. La disposición era izar las velas para navegar más rápido. Había que cambiar la botavara del lugar para que la vela mayor fuera hinchada por el viento que nos empujaba y avanzar más rápido. Había lluvia y era importante poner más atención a la dirección del viento y por supuesto no resbalar del velero y caer a las fauces de Neptuno. Hey gente, buenos días. Hace 4 días salimos de San Martín. Se integraron 3 tripulantes más al viaje. Ahora somos 8. What's your name? Fenja. I'm from Germany. Why you decide to make this trip? It's something I wanted to do for a long time actually, and the opportunity came up, so I took it. What is your position in this boat? The little helper, learning a lot, you know. Why you like the tattoos? I like body art. They're like different memories of different points in your life. It's gonna be one big piece one day. My idea is that when I'm like 99 years old, or 120, it's gonna be like all one piece, all together. ¿Cuál es tu nombre? Tony, ¿De dónde eres? de Bari, Puglia, Tascon de Italia, al sur.
quería volver a mi casa después de 4 años y porque quería también hacer experiencia en un velero. Que me saqué la licencia de capitán, pero solo teórica. Pero lo que me dedico es activismo, que no me da dinero. ¿Cuál es tu posición en el barco? Hago la guardia y que cocinar y que limpiar el baño y las cosas que hacemos todos. ¿Por qué te gustan los tatuajes? Porque no sé, una forma de acordarse de personas, momentos. ¿Cuál es tu nombre? Silvia, ¿De dónde eres? de Italia. ¿Por qué decidiste hacer este viaje? Llegó muy todo afortunadamente. Me animé. Soy médica, estoy estudiando una maestría en antropología médica. ¿Cuál es tu posición en este barco? Vigilante. ¿Qué te pasó en el pie? Tuve una pelea con una mesa en un cuarto y la mesa ganó y me rompió un dedo. Una historia de una marinera. Todo está siendo fantástico, todo es un espectáculo, ¿no? El viaje exterior y el viaje interior, todos los paisajes que vemos son distintos. Por ejemplo, anoche nos tocó navegar con luna llena, la luz de la luna. Fue un viaje muy interesante en medio del océano, en medio del Atlántico. Y en medio del Atlántico hay quien no tiene suerte y hay quien sí la tiene. Quien muerde el anzuelo y cree que comerá, pero solo se encontrará con su muerte. Y el que tiene suerte con la desdicha del infortunado, servirá para alimentar a 8 tripulantes hambrientos. Pescar es una tarea diaria y que pocas veces se tiene éxito, pero era nuestro día de suerte, porque sacaríamos un buen pez de unos 10 kilos. Y ya dividido en las 8 porciones, nos alcanzó para degustar su sabrosa y fresca carne. Es triste matar para alimentarnos, pero al menos sabemos que no se desperdició nada. Hoy es jueves, hace 2 miércoles, el miércoles antepasado salimos de San Martín, llevamos 8 días, 9 días navegando y pues llegamos al anticiclón y estamos en el primer día de calma. Porque son los alisios, nosotros venimos con los alisios desde Europa para aquí, para el Caribe, y es un anticiclón que lo que hace es dar una vuelta, ¿sí? En el sentido de la aguja del reloj. Entonces nosotros subimos para buscar ese viento, digamos. Claro. Pero bueno, esa es la condición supuesta. Prácticamente no hay viento. Sin embargo, avanzamos poquito. Con el poco viento que hay, avanzamos un poco. Tenemos abierta solo la Génova. Está apareciendo los días de calma, Diego. Demasiado calmado. Sí, está bastante tranquilo. Pero está bueno, se disfruta igual. Interesante, ¿no? Sí. En el cruce del Atlántico hay de todo, ¿no? Hay tormentas, hay vientos y también hay momentos de calma. Estamos en el centro del anticiclón. Ahora en el día de calma hemos divisado un paquete y vamos por ello a ver qué hay. Y obviamente todos nos imaginamos un paquete lleno de billetes verdes, sabiendo la cantidad de narcotráfico que hay entre América y Europa. Se escuchan historias de lanchas rápidas o incluso submarinos que cruzan océanos llenos de mercancía y de los que naufragan. Podría existir la posibilidad de rescatar un paquetito de dinero, ¿no creen? Y para nuestra mala suerte, solo era un refrigerador a la deriva. Y para quitarnos el mal sabor que evoca de la desilusión, el capitán se lució cocinando para nosotros. ¿Qué está haciendo, Capi? Vamos a hacer un asadito. ¿Un asado en En el dónde? Atlántico. ¿A 1000 millas de dónde? A 1000 millas de San Martín, a 1500 de Soles. Humildemente un asadito en el Atlántico. Un asadito tranqui, Muy bien. como se merece la tripulación.
y que por cierto estuvo riquísimo. Como a las 2 de la mañana hicimos una maniobra, quisimos virar para retomar mejor el viento. Hubo un ventarrón muy fuerte, entonces se reventó un cabo y un freno, se nos fue la botavara hasta el otro lado, casi cae al agua. Empezó a tocar el agua un poco y entonces entre seis la pudimos sacar. Nos costó mucho trabajo, casi perdemos la vela por esto. Si se llega a meter un poco de agua a la velocidad que íbamos, que eran como 8 o 10 nudos, pues perdemos la vela mayor, ¿no? Entonces ahora estamos navegando solo con la Génova, con la vela de adelante. Por el momento se rompieron estos cabos que les cuento y no podemos usar la vela mayor. Y bueno, son cosas que pasan. Un viaje lleno de aventura, de mucho aprendizaje. Y pues sí que hay aprendizajes y autoconocimiento, porque después de un buen susto, la reacción de la mente sobre el cuerpo es estimular la tripa para sacar todo lo innecesario que hay en la panza, o en otras palabras, hay quien se caga de miedo. Y todo salió bien, todo adentro, sin ensuciarse. Y 4 días después del incidente donde casi perdemos la vela por este fuerte viento y por los cabos rotos, pues todos nos dimos a la tarea de arreglarlos. Subimos al capitán nuevamente por el mástil y usando los cabos de la vela que no estaban rotos. Ahí tenemos al capitán en el mástil a 21 metros. Lo subieron con un arnés, unas poleas y los cabos de la misma vela. Ya colocó el cabo de Lazy en la polea y ahora los compañeros están bajando al capitán. Y como se puede apreciar, bastante oleaje. Y después de haber colocado el cabo Lazy, este cabo que se rompió, después de que el capitán subiera y lo colocara dentro de la polea, pues él bajó y después nos dimos a la tarea de colocarlos abajo. También las poleas de la botavara se zafaron ahí unos cabos, pues nos dimos a la tarea de arreglarlo. Y con las reparaciones hechas, la vela mayor izada en todo su esplendor, nuestro ánimo subió para seguir navegando por el Atlántico Norte hacia las Islas Azores, disfrutando de los magníficos atardeceres. Hay guardias que son más pesadas que otras y por ejemplo, esta, la de las 2 de la mañana a las 4:30, era de las más duras por la interrupción del sueño y por el frío, pero también era espectacular por los amaneceres y estábamos muy contentos porque después de 19 días en alta mar, nos faltaban 2 días para llegar a las Islas Azores. Estamos entrando a Horta, pero se descompuso el motor, entonces estamos entrando a vela. Y entonces la maniobra es delicada, tiene que ser con mucho cuidado. Ahí está la tripu, lista para cualquier maniobra. Y la maniobra salió bien, tiramos el ancla, entramos navegando con vela, sin motor. Y esto es Horta. Finalmente se hizo la entrada de los pasaportes a Portugal, a la Unión Europea.
Tengo 90 días para gastarlos. A ver cómo me va. Los vientos no dieron para llegar directo a España, ni tampoco alcanzaría la comida, ni el papel del baño, ni el alcohol. Por estas razones, después de 3 semanas en alta mar de San Martín, Azores, atracamos en la isla de Horta. Y estas islas en el Atlántico Norte son muy interesantes porque son de origen volcánico. La isla de Horta es famosa entre los navegantes a vela. Por esta razón, disfrutar de unas cervezas y una rica cena en el puerto, rodeado de personas muy interesantes y conversaciones muy buenas, es un verdadero agasajo llegar a esta isla. Pasar varios días disfrutando de su gente. Y aparte de las conversaciones interesantes, también queríamos recargar energía para hacer el último tramo del Atlántico. Ya solo nos faltaban 1200 millas para llegar a nuestro destino, para llegar al viejo continente.